Muy buenas tardes, ¿qué tal estás tú? Yo soy Pati López y te estoy recibiendo aquí en tu programa Platicando en Familia por el 1040 de AM, en vivo desde la zona metropolitana de Guadalajara para ti. Si nos escuchas por Austin, Texas, el 95.1 de FM, pues ya estamos también mucho más cerca de lo que tú crees, o donde quiera que te encuentres a través de www.radiomujer.com.mx. Pues damos inicio a este programa, tu programa, que tú lo haces posible porque estás del otro lado del micrófono. Y junto con el equipo que me acompaña, que es Arturo Cervantes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Telma Coronado, con esa sonrisa, con esas cápsulas que nos regala. Alex Lugo, que es el encargado de que tú también, si quieres en este momento, entrar en nuestra página y ver lo que estamos haciendo en cabina, pues solo tienes que poner radio en vivo. Hay un icono de una camarita ahí que dice en cabina, pues ahí le das clic y también puedes vernos. Y si tú nos escuchas en la repetición de las 11 de la noche, pues muy buenas noches. Mándanos tus comentarios, ya sabes, en Twitter, en Familia 1040, para que podamos estar en contacto contigo y al día siguiente con mucho gusto lo comentamos. También te voy a recordar los teléfonos en cabina: 3122-1190, 3647-1883, el WhatsApp 3310190712, por Facebook a través de Inbox Mujer el Sexto Sentido, y como ya te lo decía, en Twitter en Familia 1040. Y el día de hoy, de Martes de Derecho, seguimos hablando de papás, sí, de ese ser tan maravilloso que nos dio la vida, de saber un poco más sobre ellos. Y para esto, en Martes de Derecho, tenemos un tema. ¿Tú sabías, sí, que tu esposa te puede asegurar? Pues de eso justo vamos a hablar con el licenciado Gerardo de la Cruz Tobar, abogado penalista. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo estás? Muy bien, Pati. Es un placer compartir con ustedes el espacio, estar nuevamente aquí con el auditorio que tanto te aprecia, desde luego, en ese programa tan agradable. Oye, Gerardo, ¿tú eres papá? Sí, desde luego. Pues desde entonces luego. Un abrazo, déjame te doy un abrazo, padre. por favor. Gracias, orgullosamente padre. Así ¿Qué es. tal la pasaste? Muy bien. Afortunadamente tengo unos hijos maravillosos, entonces pues somos muy cercanos, soy muy apapachador con mis hijos, ellos igual son, entonces nos abrazamos mucho, nos decimos muy seguido que nos queremos, así que nos lo pasamos muy a gusto, muy bien. Qué bueno, qué maravilla, porque sí es una bendición el ser papá. Híjole, ha sido tan rico este mes de junio porque hemos tocado temas que tienen que ver con el hombre, con el ser papá, con lo que ha cambiado la sociedad, con lo que han cambiado también las leyes. Claro, desde luego. Ahora ya en la custodia también hay casos donde se puede darle al padre, ¿no? Sí, de hecho la sociedad evoluciona, son temas obviamente, no es el jurídico que nos toca, pero igual lo conocemos porque vivimos en este medio. Hemos tenido que crecer como sociedad, hemos tenido que madurar. Y ahora cada vez más los padres estamos obligados a inmiscuirnos en las actividades de la casa, en relacionarnos con la educación de nuestros hijos, en compartir y simplemente las labores domésticas incluso. O sea, sí. Finalmente es otra generación, ya no estamos en la generación de aquellos de que los señores no barrían o no trapeaban o no lavaban la ropa. O sea, nos toca hacerlo cuando nos toca fuerte, hacerlo. Por favor. No, nos toca hacerlo cuando nos toca hacerlo, desde luego. Sí. Desde luego. Y yo he visto muchos, y me encanta verlos. Sí, claro, igual con las mujeres pasa lo mismo. Precisamente de ahí se desprende el tema de hoy, porque muchas veces, cada vez más, la mujer tiene que salir a apoyar en esta lucha diaria por el día a día, por conseguir lo que hace falta para la familia y para salir adelante, y en ocasiones quien tiene un trabajo con prestaciones es la mujer. Y entonces cuando nos preguntamos, ¿y qué pasa cuando el varón no está haciendo esas actividades? Me refiero, no que no trabaje, sino que a lo mejor no tiene esas prestaciones de seguridad social que están marcadas con la ley de seguro social y con la ley federal del trabajo y demás. Durante muchos años pues siempre fue que la esposa fuera asegurada por su marido, pero esto fue cambiando, así como cambiamos como sociedad, cambiaron las leyes también, y ahora tenemos esa posibilidad, que es el tema que nos trae el día de hoy, ¿verdad? ¿Se puede que tu esposa te asegure? ¿Sí se puede o no se puede? Sí se puede. Sí desde se puede. Luego que se puede, desde luego que se puede. De hecho, hay una serie de reformas que se han dado en la ley del Seguro Social que obligaron, inclusive de entrada esto se evolucionó primero
en la ley del FOBISTE y después vino a la ley del IMSS, a la ley del Seguro Social. Vamos, aquí nos marca una serie de personas que tienen derecho a beneficios como el seguro de enfermedad y maternidad. Y ahí hablamos de que quién lo tiene, dice la ley, que lo tiene el asegurado, que lo tiene el pensionado. Y durante muchísimos años dijo, y lo tiene la esposa del asegurado. Y junto con la esposa del asegurado hablaba también de la concubina. Eso es algo también interesante, nuevo, vaya, ¿no? Sí, también es algo que se adicionó, sí con ciertas limitaciones, porque no es cualquier persona. De entrada, el concubinato es una de las relaciones que se reconocen en la ley, y que para que alguien tenga ese carácter, bueno, debe, primero, de entrada, no es lo mismo un amante que una concubina. Okay. De entrada es algo que debemos precisar. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia que existe es que para que pueda darse un régimen de concubinato es necesario que ambos estén libres de matrimonio. Entonces, una persona que está casada no puede tener una concubina o un concubino por separado, no. Para poder tener un concubino es necesario estar libre de matrimonio y estar haciendo vida de alguna manera conyugal durante por lo menos 5 años. Entonces, por eso es un régimen que la ley reconoce. La diferencia es que no firmaron un papel. No hay un papel de por medio, pero están viviendo como una pareja y ambos están libres de matrimonio. Por eso comentaba que no es lo mismo un amante que una concubina. Aunque el amante haya tenido un hijo. Aunque haya tenido un hijo. Aunque el hijo sí tiene derechos. El hijo tiene derechos, pero un amante no. Y por otra vez, entonces, si una persona está casada y aunque no viva con su esposa, si no está yendo con su esposa y tiene una relación extramarital, pues es una relación extramarital que nunca va a adquirir el régimen de un concubinato. Y esta mujer o el varón que esté en esa condición de concubino nunca va a tener derechos para el Seguro Social. Los hijos sí. Okay. Eso es interesante, ¿no? Y además es bueno aclararlo. Y como tú dices, Gerardo, se han cambiado muchos roles en la sociedad. Sí, a veces... Claro. Inclusive ahora ves más mujeres en las gasolinerías que hombres, ¿no te has fijado? No, es natural y vamos, hemos tenido esa curiosidad, al menos en lo particular, de platicar con 2 o 3 mujeres en una gasolinera donde habitualmente llego y a propósito del Día de las Madres, o sea, a propósito del Día de las Madres platico con ellas y me doy cuenta que todas ellas son madres de familia, al menos con las que tuve oportunidad de platicar. Y jefas de familia. Todas son madres y jefas de familia. Y algunas de ellas orgullosamente me dijeron que están sacando adelante hijos ya con estudios a nivel universitario. Entonces nos damos cuenta de todo lo que pueden lograr, porque eventualmente pues se hablaba en alguna de ellas que era divorciada, en otra que era madre soltera. Pero vamos, eres madre soltera, eres divorciada, tienes hijos y puedes salir adelante trabajando honestamente y puedes sacar a tus hijos adelante. Entonces es algo que debemos reconocer siempre, la fortaleza que se tiene como mujer y el papel que se han ganado poco a poco en la sociedad, que lo único que podemos hacer es reconocer lo que ya eran en realidad. Que claro, de alguna pero manera es que no antes ver. No querían contratar mujeres porque... por las incapacidades por la maternidad, etcétera, etcétera. Y después se dieron cuenta que eran, no me gusta decir más dedicadas, claro, ¿no? Pero el tener que ser jefa de familia les implicaba una mayor responsabilidad, una mayor lucha para mantener su lugar en la empresa, en la maquiladora, en la gasolinería, donde fuera. Entonces, y eso pues también abre espacio a que los hombres sean asegurados por sus mujeres. Exactamente, efectivamente, cuando se va dando ese tipo de situaciones, precisamente vienen modificaciones en la ley. Ok, entonces de todo eso y más vamos a platicar aquí en familia. Nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos aquí para ti. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos de regreso, estás aquí en tu programa Platicando en Familia. Yo soy Pati López y estoy compartiendo micrófonos con el licenciado Gerardo de la Cruz Tobar en tu martes de Derecho. Pero antes de continuar, ya sabes, el regalo de la semana de la página web. Te tienes que meter a la página, sí, www.radiomujer.com.mx para participar por el libro de Una noche en el Orient Express. Es un libro maravilloso de Verónica Herney. Para que tú puedas obtenerlo, pues métete a la página, ahí en promociones, metes tus datos y participas. Te voy a platicar un poco sobre el libro. Es un recado misterioso, una promesa hecha a un amigo moribundo,
una propuesta inesperada, un secreto que se remonta toda una vida. Mientras el tren marcha, sale a la luz relaciones, confesiones, revelaciones. Cuando llega a Venecia, todos los pasajeros habrán cambiado de alguna manera y su vida no volverá a ser la de antes. Hay libros de los que puedes decir mucho con solo haber leído su sinopsis, y Una noche en el Orient Express es uno de ellos. Me esperaba una historia sencilla, rápida y entretenida, no demasiado profunda, y es lo que me he encontrado. Verónica Henry coge un buen puñado de personajes, escarba en sus vidas y nos ofrece algunos de los momentos claves de su existencia. Todo ello con un telón de fondo envidiable, el Orient Express y la archiconocida ciudad de Venecia. Así es que participa. La forma de participar para ganarte este libro es entrando a la página www.radiomujer.com.mx. Esta semana es el libro que está a tu alcance. Así es que no pierdas la oportunidad. Y hablando de no perder la oportunidad, estamos hablando y platicando aquí en familia sobre si la esposa puede asegurar al esposo. Sí, de eso con el licenciado Gerardo de la Cruz Tobar. Tengo una pregunta, licenciado. Sí, cómo no. Aquí a través de WhatsApp, es anónima, nos comentan. Hola, qué buen tema, saludos. Tengo una duda. Yo por mi trabajo estoy asegurada y mi hijo también. Mi pareja está en proceso de divorcio, pero ya tenemos 6 años viviendo juntos. ¿A él no lo puedo asegurar? Si su divorcio ya está en proceso. ¿Qué procede aquí, licenciado? Bueno, desafortunadamente en este momento no lo puede asegurar. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara, tanto la legislación civil como la legislación, en este caso, del Seguro Social. Hace un momento mencionaba que una de las relaciones reconocidas por la ley son el matrimonio y la otra el concubinato. Entonces, el concubinato, para que se pueda dar como tal, se requiere precisamente estar libre de matrimonio y convivir de una forma marital durante por lo menos 5 años o tener hijos. Esa sería lo único que pudiera hacer que no fuera necesario transcurrir esos 5 años. Pero o sea, si ya tienen hijos, no tienen que esperarse 5 años. No tiene que esperarse los 5 años. Pero en el caso que nos comenta en nuestra radio escucha, en este momento él todavía no está libre de matrimonio. Entonces no se ha podido empezar a generar la situación jurídica para alcanzar el rango de concubinato. No obstante que tengan 6 años ya conviviendo, como nos lo menciona, que tienen 6 años viviendo juntos, bueno, esos 6 años no han sido todavía para la ley como, al menos como que el hijo del que nos habla fuera de ella. Salvo que fuera de, pero aún, vamos, ¿no? Sí, efectivamente, pero aquí en este caso estaríamos hablando de un hijo que han tenido en una relación que aún no es de concubinato. No, entonces de forma porque natural, no está libre él. Porque no está libre de matrimonio, es lo que yo comentaba hace un momento en esa diferencia. Entonces, aquí lo que debe pasar es que cuando él concluya su trámite de divorcio, a partir de ese momento va a empezar a generarse el tiempo para que él adquiera la condición de concubino, y cuando tenga 5 años, entonces ya la ley del Seguro Social le da esa facultad Pero, de por asegurarlo. ejemplo, en caso de que el niño del que nos habla sea de él, se divorcia, su divorcio sale mañana, por poner un ejemplo. Esta es una pregunta complicada. Sí, es una pregunta complicada, pero igual bueno, tiene respuesta. Sí, entonces, igual tiene respuesta. Entonces, han vivido 6 años juntos, suponiendo, porque aquí no nos especifica si el hijo es de él o no, Sí. suponiendo que sí sea de él, ya sale su divorcio. Ahí tiene que llevarse un trámite. Aquí tendríamos, vamos poniéndonos el supuesto de que verdaderamente sea hijo precisamente de ellos como pareja. Y esta es una situación interesante, sobre todo por la evolución que está teniendo el derecho, inclusive a nivel internacional, por el impacto que tiene los tratados internacionales en nuestra legislación. Literalmente, lo que nos dice la ley es que tiene derecho la esposa del asegurado, o a falta de esta, la mujer con quien haya hecho vida marital durante 5 años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos. Entonces da 2 supuestos: el que tengan 5 años o que hayan procreado hijos. Si habla de procrear hijos, entonces ya te quitó los 5 años ahí. Pero lo mismo dice a continuación la ley: el del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada, o a falta de este, el concubinario.
siempre que reúna los requisitos del párrafo anterior. Un requisito también en el caso del concubinario es que tenga una dependencia económica. Entonces debe depender. ¿Y dónde iba yo a comentar precisamente la evolución que tiene el derecho relacionado con los tratados internacionales? Bueno, gracias a las reformas que hicieron a nivel constitucional en el tema de derechos humanos, específicamente en el año 2011, pues entramos a una forma diferente de analizar el derecho y tenemos una figura a la que denominamos el principio pro homine. ¿Qué significa que cuando tengas leyes donde se generen ciertas dudas o que haya controversia entre una y otra, debes aplicar la que sea más favorable a la persona? Okay. Entonces, el principio pro persona, que esté lo más favorable a la persona, lo más favorable a sus derechos. Entonces, si el Código Civil nos dijera estrictamente, tienen que tener 5 años libre de matrimonio, pero la ley del Seguro Social no nos dice que tengan que tener 5 años libre de matrimonio, nos dice que hayan procreado hijos. Entonces, si hubieran procreado hijos, aun cuando estos los hayan procreado en el momento en que no tenían la calidad de concubinarios, sí tuvieran derecho a asegurar. Ah, ok, porque nos aplicando ese criterio. Por WhatsApp que sí, el hijo es de él. Sí, entonces pudiera aplicarse esa situación. ¿Y tienen que asistir, o sea, con algún abogado? Sí, desde luego. No, ese es un trámite que directamente en el área de servicios al asegurado, en el Seguro Social, desde luego, tendrían que recibirla, y lo único que tiene que acreditar pues sería en un momento dado ella la calidad que tiene asegurada, que ya la tiene, por eso tiene ella el derecho junto con su hijo, pero tendría que anexar los documentos de su pareja, y desde luego el acta de nacimiento que sirvió para asegurar a su hijo sería la misma acta de nacimiento que acreditaría el entroncamiento necesario para que ella aspirara a concederle ese beneficio. Entonces, bueno, y suponiendo que en los apellidos del hijo estén los de él, ¿no? Sí, desde luego, tendrían que estar. Tendrían que estar. Facilitar las Efectivamente, cosas. Es que de otra manera no pudieran hacerlo hasta que jurídicamente también se hubiera dado el reconocimiento de la paternidad en un trámite de filiación ante un juzgado de lo civil. Entonces, si están los apellidos, si aparece él ya como padre del menor, eso le facilita enormemente las cosas. Desde luego, siempre y cuando haya en su momento estado libre de matrimonio, me refiero, cuando logre su divorcio. Si es así, si tiene sus apellidos, puede hacer el trámite. Si no, tendría primero que hacer un reconocimiento de hijo, y esto lo va a hacer mediante un trámite normalmente lo puedes hacer ante el oficial de registro civil, pero el problema que se tiene con él es que fue un hijo que fue concebido cuando él estaba casado con otra persona, por lo tanto tendría que hacerse un trámite ante un juzgado de lo familiar. Por eso, pero ahí el trámite ante el juzgado de familiar es en caso de que el hijo no tenga los apellidos. Sí, si tiene los apellidos no tendría ese problema. Me parece bien. Entonces, en esta parte de ser asegurado por mi esposa es posible, ahorita que nos estaba leyendo, me llama la atención que dentro de el artículo viene la esposa del asegurado, ¿verdad? Así Antes es. que otra cosa, ¿no? Exactamente. No viene la pareja. No, inclusive es muy curioso porque finalmente las leyes tienen que estar lo más cercano, lo más apegado a la realidad. Entonces, esta es nuestra realidad. Precisamente así lo dice la ley. Inclusive no mencioné un párrafo que nos va a llamar mucho la atención. Eso me lo va a mencionar el próximo bloque. ¿Me parece bien? Perfecto. Sí, porque está interesante cómo está puesto en las leyes. Vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos de regreso, son las 4:34 de la tarde, estamos a la mitad del programa hablando de este tema. Sí, tu esposa puede asegurarte. ¿Ser asegurado por mi esposa es posible? Estoy platicando en familia con el licenciado Gerardo de la Cruz Tobat. Yo soy Pati López al micrófono y aquí tengo preguntas, licenciado. Adelante, Pati. Me debe lo que dice la ley. Sí, claro, ahorita, desde luego, enseguida lo comentamos. Acá nos comentan. Dice, me voy a divorciar y yo siempre aporto al gasto un 90% y me dice que le tengo que pasar dinero porque él no trabaja y recibe poco ingreso de una renta, entre paréntesis 7, y yo más porque estoy pensionada. ¿Qué hay de cierto? Somos de la tercera edad. Gracias por su atención, Betty González.
Entonces, ¿qué pasa en este caso? Y además lo estábamos comentando en el corte, ¿no? Lo de la pensionada, Sí, claro. pero ella se va a divorciar y el esposo le dice que le tiene que pasar dinero. Bueno, aquí tendríamos que ver qué tipo de divorcio es el que se va a dar, porque tenemos dos tipos de divorcios. Tenemos un divorcio de común acuerdo, un divorcio voluntario, donde jurídicamente no existe la obligación de proporcionar alimentos. Es materia del acuerdo que tengan los cónyuges que están en ese proceso. Entonces, si va a ser un divorcio voluntario, no hay ese imperativo de me tienes que dar tanto o me tienes que dar simplemente. Es algo que tienen ellos que acordar, porque ahora, si me hablan de que son de la tercera edad, no nos dice si tienen dependientes o no, pero vamos, son muchos factores los que se toman en cuenta para determinar cuándo alguien debe dar alimentos a otro. El único supuesto en el cual la ley establece la obligación de dar alimentos de un cónyuge a otro, hablo de obligación. Cuando establece la obligación es cuando alguien es el que ha generado una causal de divorcio y por lo tanto podemos decir que es un cónyuge culpable. Si alguien incurre en alguna de las diversas situaciones que marca la ley para que se genere un divorcio, pues será un cónyuge culpable y en consecuencia estará obligado a dar alimentos. Pero de no ser así, entonces no es obligatorio. Es algo que se debe negociar, es algo que se debe plantear, que es consensual, pero además debemos tener presentes también si tienen hijos o no. A eso iba. Exactamente. Entonces, por ejemplo, y si tienen hijos y ya son mayores de edad y ya se mantienen solos, ya no hay una pensión alimenticia que pasar ni Claro, ni es nada. que el hecho de que tengan hijos resulta trascendente para el aspecto de que los hijos pudieran estar obligados a pasar pensión de alimentos al padre o a la madre. Los Ok. hijos tienen esa obligación también. Ese tema de No- los no alimentos cae es nada un más tema en recíproco. ella. No es únicamente entre los cónyuges. Son muchos factores. Una, la cantidad que se determine de alimentos o la imposición de alimentos que se establezca va en función de dos factores: la capacidad de quien va a otorgarlos y la necesidad de quien los va a recibir. Entonces aquí ella nos dice, yo gano más que él, recibo más dinero que él, que está pensionado. Pero vamos, a lo mejor nos faltan un poco más de detalles, no sabemos, dice que vive de unas rentas, vaya, pero podrá laborar, él vive de una renta, efectivamente, y ella recibe una pensión, pero podrá laborar, podrá hacer algo más, de manera tal que no sea tanta su necesidad. Esto para que si lo fuéramos a ver como una imposición obligatoria de alimentos, pero si es un divorcio voluntario, es cuestión de que lo dialoguen y de que se pongan de acuerdo, porque ahí no existe la obligación, existe la posibilidad de dar alimentos, pero no el imperativo legal. Aunque ella le haya ganado, o sea, ella Aunque nos ella comenta, gane ¿no? más, Que aunque el ella gane 90% mantenía la Sí, casa, claro, por lo que entendí. desde luego, eso es lo que ella nos comenta, pero ahí es donde entra también el factor de tuvieron hijos o no tuvieron hijos. Si me habla de que son de la tercera edad, es probable que sus hijos sean adultos, es probable que sus hijos tengan posibilidades económicas de ayudar a su papá y por lo tanto ella no tendría que tener la obligación de dar alimentos. Bien, afuera del aire estábamos platicando que también los pensionados Sí, pueden asegurar. efectivamente, tanto... O sea, no en este caso, estoy hablando No, de un no, caso no en este caso. No en este general. caso, en un caso diferente, donde inclusive una persona que a lo mejor fue soltero toda su vida y ya como soltero lo pensionaron y finalmente en la última etapa de la vida decide casarse, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todos tienen derecho a Claro. sufrir un poquito, que se casen Ah, también. ¿verdad? No pueden ser más claro, felices no que pueden ser más felices nosotros, que se nosotros, casen, a ver, es cierto. Entonces, si en esa última etapa de su vida deciden casarse, bueno, ya es un pensionado, ya no está aportando al Seguro Social, pero tiene los beneficios y los derechos. Como en alguna ocasión sigue siendo derechohabiente, en alguna etapa de su vida aportó y ahora nada más recibe. Pues él también tiene derecho a asegurar a su esposa o a su concubina. Y el mismo derecho está al revés. La pensionada tiene derecho de asegurar al esposo o al concubino. O sea, el amor, para el amor no hay edad. No hay edades. Si no se hay casan edades, y están pensionados, que los aseguren. Que los aseguren, claro, que Eso. cuando menos no gasten en el médico. Eso. Bien, acá nos preguntan también a través de WhatsApp, nos comentan, dice, buenas tardes, me gusta mucho su programa, por lo general siempre lo escucho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dice, me gustaría preguntarle al abogado, ¿cuánto tiempo después de que te divorcias tiene que pasar para poderte volver a casar? Gracias, felicidades por todos sus temas.
Bueno, aquí se toma en consideración efectivamente lo que hace un momento comenté, qué tipo de divorcio fue. Cuando se tiene un divorcio voluntario, que es el divorcio de mutuo consentimiento, bueno, deberá transcurrir un año para que se vuelvan a casar. Cuando se trata de un divorcio contencioso, un divorcio necesario, donde uno de los cónyuges generó una causal, la ley nos habla de muchas causales: los malos tratos, el adulterio, la sevicia, las injurias, la cuestión de la adicción a las drogas, muchas causales de divorcio nos habla la ley. Bueno, el cónyuge que resulte culpable tendrá un año precisamente como una sanción para poder el culpable. El otro se puede volver a casar si quiere al día siguiente. Aunque después de haber estado en una situación así, como que no creo que quieran casarse inmediatamente, bueno, pero pudiera ser. Siempre hay, pero ¿no? pudiera ser. Pero sí, ahí la sanción se da únicamente para el cónyuge culpable, un año después del divorcio. Eso es para el cónyuge culpable. Bien. Así es. Entonces, yo pensé que eran para los dos, pero no, nada más es el culpable. El juez en este caso es únicamente para el culpable. Efectivamente. Culpable. Así es. Sí. Me iba a comentar de cómo estaba la ley escrita. Sí, estábamos hablando de que al principio, de que era como las esposas, ¿no? Claro, desde luego. Originalmente, cuando la ley daba esa facultad de asegurar, nos hablaba la ley de asegurar a la esposa, pero vamos, de alguna manera la ley tiene que considerar todas las situaciones, todos los aspectos que se generan en nuestra sociedad, y por lo tanto se incluyó también ahí a la concubina. Y habló de la concubina con la que se haya vivido durante 5 años, si los dos están libres de matrimonio, o en su defecto que hayan procreado hijos. Pero también la ley consideró algo. El texto legal actualmente dice: si el asegurado tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a la protección. Entonces, ¿A poco? ¿Por coscolino ninguna? Por coscolino ninguna, efectivamente. Y ahora, ¿por qué lo contempla la ley? Porque es algo que puede presentarse y eventualmente, o sea, ¿y por qué tal no vez, le da a todos? Porque pasa lo mismo que como si dijéramos él la esposa. Es una sola relación la que te reconoce el Estado, y en este caso, imagínense, sería un premio precisamente para algún coscolino o alguna coscolina. También aquí estamos hablando de equidad de género. Estamos hablando de equidad de género, desde luego. O para alguna coscolina que, teniendo relación libre de matrimonio con varias personas, pretenda después asegurar a varios. Porque eso pues finalmente... Nada más una. Finalmente esto termina costándonos a todos. Claro, finalmente todos impuestos, aportamos al seguro social, desde luego. Entonces, por eso la ley tiene que establecer límites, y por eso la ley toma en consideración situaciones reales, porque finalmente el Estado... Bueno, lo real también es lo otro, ¿eh? No, claro, también hay quienes tienen varias. Por eso, precisamente, el legislador reconoce eso, que hay quien tiene varias, o sea, pero por lo mismo te dice, te pongo un límite. Okay, o sea, tú podrás tener todas las que puedas mantener, pero yo exactamente, pero yo no voy a pagarle a todas. Pero yo como institución no voy a darle tratamiento a todas. Entonces tendrás que gastar en las demás. No, en este caso tendrás que gastar en todas, porque ninguna te voy a reconocer. Ninguna. A ninguna. Dijeron Lo que dice todas. la ley, si el asegurado tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a la protección. Entonces, ahí estamos. O concubinos también, con esa equidad de género de la cual estamos hablando. Pero los hijos sí, los hijos siempre, de las 5 los hijos siempre, aunque se tenga aunque estemos dentro de matrimonio y alguien tenga un hijo fuera de matrimonio, pues es su hijo, y ese no tiene límites en cuanto al beneficio. Pues mira de lo que se va aprendiendo. Lo que vamos descubriendo en la ley para que no anden de coscolinos. Claro. Y nosotros vamos a ir a un corte, regresamos con cumpleañeros. Si tienes a alguien que esté cumpliendo años, que quieras que lo apapachemos, pues hazlo saber ya, ahora, durante el corte, para que regresando les mandemos tus saludos, tus abrazos, tus apapachos. Vámonos a un corte, regresamos en un momentito. Quédate aquí en Radio Mujer. ¿Qué tal? Ya estás cumpliendo años, ya es despierta, estas son tus mañanitas, ya es un día más de un año más en tu vida. Estamos celebrando la vida y tu cumpleaños. Una felicitación enorme para una gran persona que se le quiere mucho, Eduardo Minakata, surfo chino, como lo conozcas. El día de hoy es su cumpleaños. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones para hoy. Otro cumpleañero aquí de nuestros vecinos de Zona 3, Guillermo Velasco. Muchas felicidades, Memo, pásala increíble, que
todo tu año, toda esta vuelta al sol, te la pases de maravilla, que esté llena de bendiciones, más cumpleañeros. Neddy Saavedra, muchas felicidades. Ninette, también. Ana Luisa Mendivel Merino, todo lo mejor para ustedes, que las apapachen mucho. Si te estás acordando justo en este momento de que alguien cumple años, estamos a 21, martes 21 de junio, pues no, que no se pierda el motivo, llámale para felicitarle, dile que lo quieres, apapáchalo, que la quieres y que sepa que está dentro de tu corazón. Y hablando de corazón, seguimos con el tema, licenciado. Claro, ya nos luego. queda muy poquito y tenemos preguntas. Acá nos comentan de forma anónima, sí, dice, yo tengo un bebé de 3 meses, pero mi pareja está casado, pero tiene más hijos y tiene asegurada a su esposa. ¿Él puede asegurar a mi hijo? La niña es reconocida. ¿Qué trámites se deben de hacer? Bueno, sí tiene derecho su hija. Su hija, desde luego, que tiene derecho a los beneficios del Seguro Social, la pueden asegurar y tendrá los mismos derechos que tienen los hijos nacidos dentro del matrimonio. Lo que tienen que acudir lo que tienen que hacer es acudir al área de afiliaciones y llevar el acta de nacimiento y desde luego los documentos que acrediten que él es un asegurado. Es un trámite que regularmente debe hacer el padre en este caso, aunque también pudiera usted, en representación de su hija, acudir a llevar el acta de nacimiento y decir, ella es mi hija y es hija de este asegurado y por lo tanto quiero que la registren y la van a registrar. Tiene derecho. En ese caso la ley no establece ningún límite. Bien, acá tenemos otra pregunta. Dice, hola, mi cartilla del Seguro Social está Silvia y le falta Margarita, como mi acta de nacimiento. Es que no están iguales. ¿Qué hago? Mil gracias. Únicamente habrá que acudir al área de servicios a derechohabientes en el Seguro Social y con el acta de nacimiento tendrán que hacer la corrección. Aquí lo interesante y lo importante será ver no lo que dice exclusivamente su cartilla, sino cómo está verdaderamente inscrita, porque eso posteriormente pudiera generar algún problema. El hecho de que la cartilla la mencione de una manera diferente pudiera ser porque abreviaron por cuestión de espacio. Lo importante es que en los registros, en su expediente, aparezca con el nombre completo. Pero ese es un trámite tan sencillo como llevar el acta de nacimiento para que le hagan la corrección. Bien, pues quiero felicitar quiero felicitar a mi hermana María Guadalupe Jiménez Rodríguez. A ver si la pueden felicitar. Gracias, muy interesante su programa y saludos. Lupita Jiménez Rodríguez, estas son tus mañanitas que cantaba el rey David. Te las canto yo porque llegó el WhatsApp después de la música de los cumpleañeros. Pero aquí felicitamos y apapachamos, con música o sin música, para María Guadalupe Jiménez Rodríguez. Muchas felicidades, pásala increíble de parte de tu hermana. Y bueno, ya se nos está acabando el programa, licenciado. ¿Con qué vamos a ir cerrando? ¿Qué tenemos que estar muy atentos y alertas en este tema de se puede asegurar? Sí, bueno, aquí sería prácticamente, ya mencionamos los requisitos, ya mencionamos quién tiene derecho, únicamente pues recordar a las personas que pueden aspirar a ser asegurados con independencia del marido y el concubino a los cuales ya nos referimos, pues habría que mencionar que también desde luego que los hijos tienen derecho y los hijos estarían en 2 bloques. Uno serían los hijos menores de 16 años. Los hijos menores de 16 años de los asegurados o los pensionados tienen derecho a recibir los beneficios del Seguro Social. ¿Por qué hablo de 2 bloques? Porque habrá hijos mayores de 16 años que también pueden continuar siendo beneficiarios del Seguro Social, pero ¿qué tendrán que acreditar? Bueno, mayores de 16 años y hasta los 25 años pueden estar siendo asegurados, pero siempre y cuando realicen estudios en planteles del Sistema Educativo Nacional. Entonces tendrán, para conservar los derechos más allá de los 16 años, tendrán que acreditarse que se está estudiando y que se está estudiando en un nivel que le corresponde. No podemos hablar de una persona de 24 años que esté cursando la secundaria. No, tendría que estar cursando una educación 16 acorde. años, no 18. No, la ley ahorita maneja 16 años. Esa es la actual.
La ley maneja 16 asegurar, años. Entonces, para asegurar, ya. hasta los 16 años. Y a partir de ahí, después de los 16 años, tendrá que acreditarse que el hijo está estudiando. ¿Por qué tendrá que acreditarse eso? Bueno, esto es en función de la edad establecida en la Ley Federal del Trabajo para que los menores puedan trabajar. Entonces, si el hijo no está estudiando y tiene más de 16 años, pues que se ponga a trabajar. Eso es lo que está pensando en este caso el legislador. Aunque no sea mayor de edad, ¿no que no se puede que trabaje? No, claro, la ley permite que trabajen a partir de los 16 años. Por eso te dice ahorita la ley del Seguro Social, hasta 16 años si no está trabajando. Okay. Perdón, si no está estudiando. Pero si sigue estudiando y tiene 24, 25 años, todavía tiene los beneficios porque está estudiando. Entonces, así como que no queremos ninis en esta legislación. Ni que estudie ni que trabaje. Tiene que hacer algo. O está estudiando o está trabajando. Pues está bien. Claro, desde luego. No. De alguna manera es un proceso también de la formación del desarrollo como personas. No podemos quedarnos siempre en casa. Llega un momento en que tenemos que salir o a la vida productiva en el trabajo o a la vida también productiva de prepararse en el sistema educativo. Así es, entonces. Bueno, ¿qué trámites tienen que seguir? ¿Dónde trabajen? ¿Lo hacen? Los patrones tienen la obligación de informar al Seguro Social y cuando hablo de informar, hablo específicamente de registrarlos, de inscribirlos. Cualquier modificación que se dé en la plantilla laboral de las empresas, bien sea porque se incorporó una persona a trabajar conmigo, o porque lo despedí también, o porque le aumenté el sueldo, porque cambió de área de trabajo, se lo tengo 5 días para informarlo al Seguro Social. Okay. Son 5 días lo que se tiene a partir de que una persona empieza a laborar, tiene 5 días el patrón para inscribirlo en el Seguro Social. Si no lo hace, merece una multa. Y no nada más merece una multa. Pues sí son bien duros los del Sí, Seguro claro, Social, ¿no? Pero va más allá. Nosotros decimos muchas veces que debemos esperar lo mejor, pero también tenemos que prepararnos para lo peor. Porque ¿qué le puede pasar a un patrón que no ha asegurado a su trabajador cuando ya están laborando? Y hay patrones que eventualmente tratan de burlar esta obligación porque finalmente son cuotas que tienen que aportar. ¿Qué tal si no doy de alta a mi trabajador en el Seguro Social y tiene un accidente y fallece? Híjole, ¿quién se va a hacer cargo de precisamente la indemnización? El Seguro Social va a decir, no, espérame, pues es que no lo tenía reconocido. Tú tenías 5 días para decírmelo. Ahora, ¿me lo vienes a decir ya que murió? Demuéstrame que verdaderamente acaba de ingresar a trabajar contigo. Porque si tiene más trabajando o en realidad no ha trabajado y me quieres engañar, pues entonces estarías inclusive en un proceso de un delito de fraude previsto en la ley del Seguro Social. Pues entonces hay que hacer las cosas bien. Como empresarios, como trabajadores. Exactamente, por eso comentaba yo que habría que esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Saber cuál es el peor escenario que pudiéramos enfrentar y cómo evitamos que nos pase cualquier cosa. Claro. Licenciado, sus teléfonos. Yo sé que usted es abogado penalista. Sí, como no, desde luego, mi área de especialidad en el derecho es el derecho penal específicamente, y los teléfonos de contacto que tengo son el celular 333 496 5887 y el de la oficina es el 36 41 1366. Bien, ¿me los puede repetir, por favor? El celular 333 496 5887 y el de la oficina 36 41 1366. Licenciado, muchísimas gracias por estar aquí platicando en familia con nosotros. Como siempre es un placer tenerlo en casa. Al contrario, Pati, siempre es un placer venir con ustedes. Es muy agradable el ambiente que tienen ustedes en cabina y desde luego el auditorio lo hace así. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Mañana tenemos un programa para ti muy, muy interesante. ¿Sabes qué quiere estudiar tus hijos? ¿Tu hija, tu hijo? Pues de eso vamos a platicar mañana. Entonces, te esperamos y quédate aquí en Tu Vida en Balance con Alex Sánchez, que tiene información valiosísima para ti. Yo me voy y mañana te espero a las 4:04. Aquí estamos contigo. Hasta mañana. Hasta